¿Cómo están, amigos? Toda la bendición. Te saluda el pastor Javier Roderas, pastor de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, aquí en la ciudad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde el templo de la iglesia. Estamos transmitiendo en vivo y queremos compartir esta enseñanza. Queremos compartir, ahí se escucha un poquito mejor, un poquito más fuerte. Sí, hola. Ok, ahí se escucha más fuerte. Bueno, queremos compartir con todos ustedes esta enseñanza en el día de hoy y la verdad que estoy muy alegre de poder transmitir esta enseñanza y que Dios me dé la gracia, para compartir esta enseñanza que tiene que ver con la ley de Moisés, ¿sí? El tema de hoy es el pacto que hizo Dios, el pacto de Dios con Moisés, ¿sí? El tema de hoy es el pacto de Dios con Moisés. Hemos visto el domingo pasado, el martes, hemos visto el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí? No sé si han visto esa enseñanza, el pacto que Dios hizo con Abraham, y hoy estamos con el tema, con la enseñanza, el pacto que Dios hizo con Moisés. Amén. Vamos a ver los diferentes pactos y esto tiene que ver con los tiempos. Algunos me dicen, pastor, ¿usted está en contra de la Biblia? Yo me río, digo, no, ¿cómo voy a estar en contra de la Biblia? No, porque habla mal de la ley. Cuando hablamos de la ley, nos referimos a la ley que Dios le mandó a Moisés a dar en el monte Sinaí, ¿sí? Es el pacto que Dios hizo con Moisés, el trato que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, y ese pacto Moisés lo dio las leyes al pueblo de Israel. Y bueno, ese pacto es un pacto con condiciones. Fue un pacto con condiciones y fue un pacto que ya terminó. Fue un pacto que ya terminó, que quedó atrás, ¿sí? Porque hay un nuevo y mejor pacto. Amén. Gloria a Dios. Yo me pondría contento. Hay un nuevo y mejor pacto. Así que vamos directamente a 1 Corintios 15. ¿Sí? Versículo 3, dice así la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Gloria a Dios, que dice que Pablo recibió y que Pablo enseñó primeramente, ¿no? Primeramente significa primero, ¿no? Lo que primero Pablo enseñó o empezó a enseñar a la gente, a sus amigos, a sus discípulos. Lo primero que Pablo comenzó a enseñar, dice, lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¡Gloria a Dios! Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Dice que Pablo primeramente enseñó esto, ¿no? En 1 Corintios 15, 3, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, en tu teléfono, y tremendo, ¿no? Esta palabra, ¿no? Dice que Pablo lo que primero comenzó a enseñar fue lo que recibió del Señor y que Cristo murió por nuestros pecados. Y el tema del día de hoy es el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Empecé enseñando de esta manera
como dice mi mamá, de atrás para adelante, ¿no? Para que podamos comprender, ¿no? Para qué es la ley, ¿no? Para qué vino la ley, ¿no? Podemos ir a Gálatas 3:19, ¿no? Acá lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, ¿no? La ley que Dios le dio a Moisés fue por causa de las transgresiones, para que el pueblo de Israel conozca, tenga conocimiento, aprenda por medio de la ley, aprenda cómo conducirse, ¿no? El tema de la conducta, porque en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, recuerden que era todo por hacer, era todo por el hacer, ¿no? Era un pacto con condiciones, era un pacto condicional, ¿sí? Ese era el pacto que Dios tenía con ellos. Y es tan fuerte la ley que Dios le dio a Moisés, es tan fuerte que hasta el día de hoy, fíjense lo que dijo Pablo con respecto a la ley y con respecto a Moisés, lo llamó el Dios de este siglo. ¡Wow! O sea, ¿cómo llamó Pablo todo lo que tenía que ver con la ley y con Moisés? Lo llamó el Dios de este siglo. O sea, fue tan fuerte la ley, fue y es hoy en día que diferentes religiones, ¿sí? Hay tantas religiones y han tomado la ley justamente para maldecir a la gente, para maldecir no solo al pueblo de Israel, sino también a la gente, ¿no? ¿Por qué digo así y separo? Porque Dios le dio a Moisés la ley justamente para el pueblo de Israel, porque recuerden que Dios tenía un pacto con Abraham. Entonces le dijo, en ti serán benditas, ¿no? Todas las naciones de la tierra, ¿no? A través de él y los descendientes de él, que era la descendencia de Abraham, justamente los israelitas. Entonces, Dios le da el pacto a Moisés en el monte Sinaí. Vamos a ahí. Éxodo 24. Vamos, esto es todo en vivo, buscar ahí. Éxodo 24. Si lo tiene ahí en su Biblia, Éxodo 24, 7 y 8. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿No? O sea, ¿cuáles son las cosas sobre todas estas cosas? Bueno, justamente son los decretos, los estatutos, las ordenanzas que Dios le dio a Moisés y que luego Dios le sigue dando a Moisés
Y Dios le da también, no lo tengo acá, pero Dios le da en el libro de Hebreos, Dios le da a Moisés cómo hacer el tabernáculo y qué hacer con cada cosa, ¿sí? Siguiendo estas mismas ordenanzas con respecto a la sangre de animales, a los sacrificios y todo lo que encierra la ley, porque la ley era un pacto de bendición para ellos, pero condicional, ¿sí? El pacto de Dios, que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, era una bendición para ellos, pero era condicional. Porque recuerden, cuando Moisés, ¿sí?, bajó del monte, dice que 3.000 murieron en un solo día a causa del pecado. Porque la ley le da fuerza al pecado. La ley no solamente marca el pecado, sino que tiene una consecuencia para todos los que están bajo la ley, o para todos los que estaban bajo la ley. Tenía una consecuencia, ¿no? La paga del pecado era la muerte para ellos. Y la ley vino a ser tan fuerte hasta el día de hoy que la gente no se puede desarraigar de la ley. La gente le cuesta desarraigarse de la ley. Fíjense que Moisés, para recibir la ley, ¿qué tuvo que hacer? Seguir los pasos de Dios y subir al monte. Tuvo que subir al monte Moisés para recibir la ley. Y todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto, fíjense, lo que predican ley, ustedes lo que escuchan eso, fíjense que cuando escuchan un predicador de la ley, ellos dicen que tienen que ir ¿a dónde? A la presencia de Dios, según ellos, ¿no? Dicen que los que predican ley tienen que ir a buscar la presencia de Dios, o tienen que hacer algo para que la presencia de Dios esté con ellos. Entonces, todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto de la ley era símbolos, era la sombra y era algo momentáneo, ¿sí? Dios la dio para instruir al pueblo de Dios, para bendecir al pueblo de Dios, pero se convirtió esta ley, este pacto, se convirtió en algo, ¿cómo se puede decir? En algo maldito. La ley se convirtió en algo tremendo, en algo maldito, porque todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Todo lo que encierra la ley está bajo maldición. Y el mundo, hasta el día de hoy, tomó ejemplo de la ley. Y fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, los otros días mataron, vi en una noticia que mataron a alguien, entonces ya salió el presidente a poner una ley. Entonces todo lo que tiene que ver con ley viene para ajustar, para corregir, ¿no? Para educar, para enseñar. Pero la ley no puede cambiar a nadie. La ley no puede cambiar a nadie. Por eso es que Dios hizo un nuevo y mejor pacto, ¿no? Porque, ¿qué dice Pablo en primera de Corintios
15, que lo acabamos de leer. Volvemos ahí. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? La ley no podía perdonar nuestros pecados, la ley no podía salvar a nadie, la ley no podía cambiar a nadie. Por eso Dios hizo un nuevo y mejor pacto, ¿no? Moisés era solo un mediador de ese pacto. Moisés fue solo un mediador de ese pacto. Y Cristo vino a ser mediador de un nuevo y mejor pacto. Gloria a Dios. Dice que Jesús vino a ser un mediador de un nuevo y mejor pacto, ¿no? Y con mejores promesas. Gloria a Dios. Y qué lindo, ¿no? Qué bueno todo esto. Yo pensar que muchos no quieren recibir la gracia de Dios, ¿no? Pero la verdad que yo cuando más estudio la palabra de Dios, cuando más me meto en la gracia, menos quiero saber de la ley. Mientras más me meto en la gracia de Dios, menos quiero saber de la ley, menos quiero saber de la letra y quiero más, ¿no? Del Espíritu, ¿no? Porque la vida del Espíritu, lo que Cristo hizo, que vino a vivir dentro nuestro y nos dio vida cuando estábamos muertos, Dios nos dio la gracia de Dios cuando estábamos mal, y esa gracia de Dios es la que nos mueve, ¿no? La que nos guía. La gracia, dependemos de la gracia de Dios al 100%, ¿no? Y yo me pongo mal cuando veo, por ejemplo, pastores que se vuelven para atrás, ¿no? Conociendo la gracia, vuelven atrás, ¿no? Por ejemplo, una iglesia que predica gracia, muy bien, muy bonitos ellos, pero comenzaron a bautizar otra vez en agua, ¿no? ¿Y qué tiene de malo, Pastor Javier, bautizar otra vez en agua? Es volver atrás, volver a bautizar en agua, es volver atrás. ¿Por qué, Pastor Javier, vuelven atrás? ¿Por qué dice que haciendo ciertas cosas volvemos atrás? Porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar usted si nosotros le decimos vamos a bautizarlo o le vamos a tirar aceite o le vamos a tirar sal en la cabeza? ¿Y usted qué va a pensar? ¿Qué va a pensar usted? Que usted es salvo porque lo bautizamos, ¿no? Usted va a pensar que es salvo porque le echamos sal en la cabeza. Usted va a pensar que es salvo porque le echamos aceite en la cabeza. Eso es lo que va a pensar el hermano. Si nosotros hacemos por obra, la gente que va a pensar que son salvos por obras o por algo de que nosotros podemos hacer. Y eso es la ley, esa es la vía de la ley. La vía de la ley es todo por obras. La vía de la ley es todo por obras. Mas
la vía de la gracia es por el Espíritu. Porque los que son del Espíritu, para los que son del Espíritu no hay ley. Para los que son del Espíritu, para los que nacieron de nuevo, para los que están llenos del Espíritu Santo, no hay ley. Para los que tienen la gracia de Dios, no hay ley. No hay ley para los que tienen la gracia. Pero, ¿qué dicen muchos? No, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o vamos a hacer aquellos. Y enseguida, ¿qué piensan? ¿O qué pueden pensar los hermanos? Que son salvos por lo que ellos hicieron, o por lo que les mandaron a hacer. Yo me acuerdo cuando nos mandaban a hacer los ayunos, ¿no? Los 21 días de ayuno, ahí estaba. 40 días de ayuno, ahí estaba yo. Había que hacer, salir a ganar gente, ahí estaba yo. ¿Pero por qué? Porque yo no quería ser menos. Yo veía que todo el mundo ayunaba, que ayunaban 40 días, 20 días, 30 días. ¿Y qué te decían en la ley? Que si no ganabas gente, si no te preocupabas por la gente, si no ibas a visitar a la gente, en la religión te decían que esa persona, que la sangre de esa persona iba a caer sobre vos, que la responsabilidad de la salvación de esa persona iba a caer sobre vos, que la gente que no conoce a Dios era responsabilidad tuya y te ponían esa carga del hacer. Entonces todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, con la ley que Dios le dio a Moisés, ahí en el monte Sinaí, hasta el día de hoy, es muy fuerte hasta el día de hoy, la ley de Moisés. Tan fuerte que Pablo dijo, es el Dios de este siglo, refiriéndose a Moisés y a la ley de Moisés. Usted me puede decir, pero pastor, ¿usted está en contra de la Biblia? No estoy en contra de la Biblia, pero la Biblia nos enseña, nos instruye que la ley, que el antiguo pacto ya pasó, porque en Juan, podemos ir a Juan, el Evangelio de Juan, ¿sí? Podemos ir al Evangelio de Juan, primera. Dice en los Evangelios de Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que la ley vino por medio de Moisés. La ley, lo que predicaban muy fuerte aún los apóstoles, aún en los apóstoles estaba muy arraigada la ley. Y hasta el día de hoy hay muchos que está arraigada la ley, que está arraigada las costumbres, ¿no? Hasta el día de hoy está arraigada en la gente la ley y las costumbres. Es que los domingos hay que hacer esto, es que hay que vestirse así, hay que comportarse de esta manera, hay que vestirse y aún en la iglesia, ¿no? Se ha metido esto, ¿no? Que cómo uno se tiene que vestir, cómo se tiene que comportar. Y yo recuerdo hace unos años, hará 2 años más o menos, escuché un evangelista muy conocido de aquí, de Argentina, y él decía, había escuchado yo cuando era evangelista, ¿no? Él decía que había ido a una plaza a predicar, a una plaza donde lo invitaron a predicar,
Y la persona que le iba a dar el micrófono, la persona que le antecedió a él para abrir la reunión en una plaza, él agarró y dijo: esta es casa de Dios, puerta del cielo, acá nadie fuma, nadie toma, se ponen todos a escuchar la palabra de Dios. ¿No? Bueno, fue muy estricto este hombre. Y le dio el micrófono. Cuando él dice: yo agarré el micrófono y no sabía qué decir, porque ya él le había puesto ley a la gente, ya él había mandado la ley. Dice: yo todavía no había empezado a predicar y ya la gente estaba como a la defensiva. Y dice: cuando yo, este hombre, ¿no? Cuando dice él, el evangelista, por lo general los evangelistas tienen 7, 8 temas y lo predican siempre lo mismo. Y esto tiene que ver con el evangelista raso, de natural, digamos, ¿no? Tiene 7, 8 temas y el evangelista siempre quiere con su fuerza que la gente venga a los pies de Cristo y convencer a la gente de que es pecador, ¿no? Eso es lo que el evangelista hace. Eso es lo que el evangelista hace. Convencer a la gente de que es pecadora, ¿no? Y yo me acuerdo que uno buscaba hacer sentir mal a la gente con la prédica para que la gente conozca a Dios, ¿no? Entonces eso es la ley, ¿ves? Para los que dicen: ¿qué es la ley? ¿A qué se refiere con la ley, pastor? La ley es tan fuerte que se puede meter en una persona y en un ministro, en un pastor aún, y meterle esta manera, ¿no?, de predicar, ¿no? Yo me recuerdo hace unos años, hablé con un pastor que él tenía su iglesia acá cerca, y la iglesia era chica, muy chica, y él tenía 10 personas, más o menos, 10 personas que iban a la iglesia, y él comenzó a predicar, que tenía muy fuerte, y empezó a decirle a la gente que la gente tenía que sí o sí ofrendar para poder pagar el alquiler del lugar, ¿no? Pero fuerte la prédica, ¿no? Él no decía: mire, si usted puede colaborar, no decía así. Él decía: mire, hermano, usted tiene que dar, y el que no dé, bueno, todo así. Entonces yo un día lo llamé aparte y le dije: mirá, yo creo de que vos, te doy un consejo: si vos seguís predicando así, si seguís predicando obligación, ley a la gente se va a ir y vas a tener que cerrar el lugar. Y se enojó conmigo este pastor, y yo se lo dije con amor, se lo dije de onda, y yo me acuerdo que yo me puse muy mal porque ellos me invitaban a predicar a mí, y yo diciéndole esta gran verdad, no me invitaron más después, no me invitaron más a predicar, pero yo le dije la verdad, que no tenían que predicarle fuerte a la gente, ¿no? Con ley, porque yo creo que el Espíritu Santo es el que tiene que convencer a la gente, ¿no? Pero acá vemos como el pueblo de Israel, por medio de la ley de Moisés, ellos tenían que sí o sí cumplir con esa ley, con esas leyes, tenían que cumplir sí o sí, porque si no, no era de bendición, no eran, y caía maldición sobre ellos. Veamos que es un pacto, ¿sí? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas, es una condición que se debe de cumplir en virtud de ese acuerdo. Un pacto es un convenio, un trato, una alianza
un compromiso establecido. ¿Qué es una ley? Una ley es una regla o norma establecida por una autoridad. Y aquí vemos cómo Jesús, ¿no? Cuando Jesús dijo, toda autoridad se me ha sido dada, toda autoridad se me ha sido dada, ¿no? Se me fue dada. Esta autoridad que se refería a Jesús tenía que ver con el poder para anular la ley y los decretos. Amén. ¿Cuál era la autoridad que tenía Jesús? La autoridad que tenía Jesús, a lo que él se refería, era la autoridad para anular la ley y los decretos en contra del pueblo de Dios. Yo que usted estaría aplaudiéndole a Dios. Aquí vemos que la ley no puede cambiar a nadie. La ley, las normas, no pueden cambiar a nadie. La ley no puede cambiar a ninguna persona. La ley es para cumplirla. La ley es para mostrar el error a la gente. El único que puede cambiar tu vida, el único que puede salvar tu vida, salvar tu alma, se llama Jesús, se llama Jesucristo. Y Él hace más de 2000 años, por medio de Jesucristo, fue anulada toda ley, todo decreto, toda ordenanza, todo estatuto, toda potestad y toda autoridad fue anulada por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo fue anulada toda autoridad. Y ahora tú eres justo, tú eres justa, tú que estás viendo este video, quiero decirte que por medio de Jesucristo la gracia se nos ha sido dada y tú eres justo y tú eres justa. Amén. Yo que usted aplaudiría al Señor en este momento, y así como Cristo es, somos nosotros. Y esta es la bendición, esta es la gracia que tenemos, ¿no? Que así como Cristo es, somos nosotros. Así que, queridos amigos, toda la bendición. Espero que te haya gustado esta enseñanza, para que sepas que la ley no fue hecha para nosotros. La ley no fue hecha para nosotros, la ley fue hecha para el pueblo de Israel en el monte Sinaí, se le fue dada a Moisés. Y este es el pacto de Dios con Moisés. Así que, amigos, gracias por estar conectados en este programa. Y como dice en Primera de Juan, que dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que, amigos, te bendigo con toda bendición. Te saluda el pastor Javier. Nos encontramos el martes 20 horas y el miércoles a partir de las 20 horas estaremos transmitiendo en radio Devolviendo Vida, y el sábado 19 horas por radio Devolviendo Vida, y el domingo estaremos otra vez aquí 20 horas. La gracia de Dios sobre tu vida. Te saluda el pastor Javier de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, aquí en la ciudad de Urbe. Chau, chau.